Hola, muy buenas tardes. Vamos a tener el repaso de la lección del día de hoy, titulado La jaula del pájaro. Eh, Esta lección nos va a hablar acerca de los crisoles, de las pruebas que estuvimos también viendo la lección del sábado de la semana pasada. Y es una lección que nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana, en nuestro día a día, a poder pues caminar, a poder salir adelante después de las pruebas que podamos tener en nuestra vida. La jaula del pájaro, ¿por qué se titula así esta lección? Si tuvieron la oportunidad de estudiarla, pudieron ver que como introducción nos hablaba acerca de un pájaro que estaba, por supuesto, en su jaula y que este pájaro era enseñado por su amo a, a aprenderse un canto, ¿no? Tenía que aprenderse un canto y una melodía. Y pasa que el amo cubre la jaula y la pone donde el pájaro no oye el canto que tiene que aprender, y entonces dice que en la oscuridad del pájaro ensaya y vuelve a ensayar hasta que lo aprende y prorrumpe en perfecta melodía. Dice que después el pájaro es sacado de la oscuridad y en lo sucesivo cantará ese mismo canto a plena luz. Este es una historia que hace énfasis en nuestra vida como hijos de Dios y en esos cantos que serán las enseñanzas y la fe que nosotros tenemos que practicar incluso en momentos de oscuridad, ¿no? Esa fe en Dios, esa base, esos fundamentos nos ayudarán a poder salir adelante en todas las pruebas que tengamos, y es por eso que se relaciona con esta historia del pájaro. Todos nosotros, si lo vemos así, somos pájaros y nuestro amo es nuestro Dios. Y bueno, no sé si ustedes se han identificado con en algún momento de su vida que se sienten como atrapados o se sienten en problemas que difícilmente tiene, que más bien que pensamos que no tienen solución, ¿verdad? Incluso nosotros en la Biblia podemos ver ejemplos o podemos ver historias de personajes en los cuales tuvieron pruebas muy duras, muy difíciles, pero que al momento de leer las historias podemos ver cómo Dios condujo a esas personas o permitió que estos personajes experimentaran estas situaciones difíciles que implicaban sufrimiento, ¿no? ¿Y por qué? Si nosotros vemos nuestra vida cristiana, ¿cuántos momentos felices tenemos y cuántos momentos de prueba hemos experimentado? Creo que muchos de nosotros podemos, pues ahora sí que identificarnos con personajes como Daniel, por ejemplo, como Jeremías, como Job, que sufrieron y que quizás nuestros sufrimientos y nuestras pruebas no se comparan con lo que pasaron ellos en esas épocas, pero cada uno de nosotros sabe cuánto dolor hemos experimentado a través de situaciones que han venido a nuestra vida y que ahora sí que el hecho de caminar con Dios no nos exenta de estas situaciones. Y en esta lección vimos algunos ejemplos de cómo Dios conduce a su pueblo, a sus hijos, a su pueblo especial, a momentos difíciles, momentos de pruebas muy duras, y lo más importante es estudiar estos momentos sabiendo el por qué lo hace, ¿no? Porque eso nos va a ayudar también en nuestra vida. Y primeramente encontramos pues al pueblo de Dios que escapando ya de Egipto, por fin se había cumplido esa promesa a través de Moisés, de todo lo que él estuvo intercediendo, estuvo pidiéndole al faraón, y por fin lograron irse. Y bueno, nosotros sabemos que Dios permitió esto y que Dios nos estaba acompañando en este caminar, y que ellos pudieron ver
realmente cómo Dios cumple sus promesas y cómo Dios los había estado cuidando y los cuidaba en el desierto, un lugar pues no muy fácil para poder caminar, el clima, los animales, o el calor muy fuerte y el frío extremo. Realmente eran condiciones difíciles, pero nosotros sabemos que Dios siempre acompañó a su pueblo, ¿no? Y de hecho sabemos que Él los guiaba mediante una columna de nube por el día para taparlos del sol y una columna de fuego por la noche para poderles alumbrar el camino y para que también pudiera darles calor. Entonces, ellos, ¿cómo se sentirían en este caminar? Llenos de emoción, expectativas, felices, porque por fin iban a ser un pueblo libre, podían creer en lo que ellos quisieran, podrían trabajar para ellos mismos y no como esclavos. Así que imagínense cómo se sentían, muy felices, agradecidos con Dios. Pero resulta que Dios los dirige hacia un lugar que ellos no esperaban. Y es Éxodo 14:10. Vamos a ver este versículo. Bueno, nosotros ya conociendo la historia sabemos para dónde se dirigen, pero vamos a leerlo nuevamente. Éxodo 14:10 dice que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ellos ya sentían, o sea, ya ellos se sentían libres, ¿no? Y de repente se dan cuenta que los egipcios, junto con el faraón, estaban atrás de ellos, o sea, estaban ya a punto de llegar con ellos y ellos no podían creerlo, ¿no? Decían, bueno, a ver qué pasó, ¿no? Si Dios nos sacó y ahora están nuestros enemigos aquí. Y luego, al momento de querer huir, pues sabemos que era imposible porque Dios los había conducido hacia un lugar donde no había salida, donde no podían porque tenían el mar por delante y montañas por ambos lados. Así que se vieron en una circunstancia muy difícil, peligrosa, porque de plano no había salida. Y no sé si ustedes se han sentido así algún día. Y creo que al momento de estudiar así nos identificamos todos con nuestra vida. ¿Por qué? Porque parece ser que todo está marchando bien en nuestra vida, parece que ya las cosas están dando y Dios ha sido tan bueno y nos ha bendecido tanto y agradecemos y alabamos y publicamos en Facebook, en todas las redes sociales, compartimos las grandes cosas que Dios hace por nuestra vida después de haber pasado por problemáticas y bueno, al siguiente día encontramos algo peor. No sé si les ha pasado. Y saben que en la semana pasada tuve dos peticiones de amigas muy especiales, cristianas, creyentes, que les pasó algo similar, ¿no? Les pasaron cosas muy duras que ponían en riesgo su vida y muy seguidas. Y me hacían esta pregunta, bueno, es que no entiendo por qué pasan las cosas. ¿Por qué si ya había salido de un problema y había alabado a Dios por eso? ¿Por qué ahora me pasa algo todavía que se podría decir peor? Parece que no hay solución, parece que no hay salida. Así se sentía el pueblo de Israel, de ver qué cosas estaban pasando ahí. Y pues para nosotros es fácil juzgar, ¿no? A veces su reacción, pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante estas situaciones? Y así somos, así somos. Hay cosas buenas en nuestra vida, agradecemos, alabamos a Dios y de repente viene otro problema y nos da miedo y experimentamos ese miedo y en cierto punto podemos olvidar cómo Dios nos libró en el pasado. Y para ellos había sido un pasado pues prácticamente inmediato, se había pasado muy reciente esto cuando se encontraban en esta prueba. Y bueno, sabemos aquí que Moisés como líder clama a Dios y pues sucede el milagro, un milagro de los más grandes que hemos podido conocer y que de hecho
pues es muy platicado incluso por gente que no es creyente, que fue que se abrió el mar rojo se abrió gracias al poder de Dios para que el pueblo tan amado de Dios pudiera tener esa salida y huir de los enemigos. Dios sabía que Él iba a orar de esa forma. Dios sabía todo, Él sabe el presente, el futuro, Él conocía todo, pero por algo pasaron esta situación, ¿no? Y es que y ahí es cuando nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cuántas veces nos preguntamos nosotros también en oración a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué me llevaste hasta este punto? Porque si todo parecía que era tu voluntad, ahora siento que todo está en mi contra. ¿Por qué me has olvidado? ¿O será que me he portado mal? ¿Por qué Dios llevó a los israelitas a un lugar donde sabía que les causaría terror? Em, porque Dios nos lleva a esos lugares, ¿sí? A veces decimos, bueno, es que Dios no te lleva, sino que eh, tus circunstancias, tus decisiones, y sí, efectivamente, a veces nuestras decisiones por nuestra falta de experiencia y conocimiento de Dios, por nuestras fallas en nuestro caminar cristiano, por querer hacer nuestra propia voluntad, nos llevan a situaciones difíciles. Pero en este caso, Dios los dirigió hacia ahí. ¿Por qué? Porque Moisés estaba al cargo y Moisés estaba comunicado con Dios. Y entonces llegaron a ese punto porque Dios quería pues quería que vieran que él podía hacer grandes milagros. Esa es la respuesta más obvia, ¿no? Pudieron presenciar cómo algo sobrenatural pasó y cómo fue que el mar se abrió. Y yo me imagino esa escena y digo, bueno, qué miedo, a mí se me hubiera dado miedo, ¿no? Pero tuvieron que dar ese paso porque ya no había de otra, tuvieron que dar el paso de fe para poder huir de sus enemigos. Entonces, cuando vienen cosas de terror a nuestra vida, es porque Dios se va a manifestar, ¿sí? Y muchas veces será a través de un milagro sorprendente y muchas veces será a través de cosas que no esperamos, pero es importante que estas historias nos recuerden de que Dios está ahí, está al tanto de nosotros y que el pertenecer a su pueblo nos hace tener privilegios y nos hace tener fe, pero no debemos olvidar que estamos en esta vida, estamos constantemente luchando o Dios nos está ayudando a cambiar, ¿no? O sea, constantemente estamos luchando con nuestros defectos de carácter, con nuestras, si somos impulsivos, con algunas cosas que no reflejan a Dios, ¿no? Y que la finalidad de conocer a Dios no solamente es experimentar sus bendiciones y hablar de sus milagros, sino el ser hijo de Dios es estar dispuesto a que Él nos moldee y no hacer las cosas como nosotros creemos, sino que Él nos moldea y Él nos va ayudando. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder parecernos a Él. Y entonces, dice aquí un fragmento de la lección que ser instruidos en justicia, o sea, ser instruidos por Dios, nos va a llevar a lugares donde se va a probar nuestro corazón, que nuestro corazón como es, o sea, nuestra mente humana como es engañosa, ¿no? De repente nos cuesta trabajo dominar nuestra mente, nos cuesta trabajo hacer las cosas que le agradan a Dios. Tenemos un conflicto en nuestra mente por hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros no podemos presumir de que somos personas perfectas y que tenemos el control total, ¿no? O sea, Dios es el que debe tener ese control y para que Él nos vaya diciendo por dónde, cómo, pues para eso vienen momentos difíciles en nuestra vida, porque lo principal es que se pueda moldear el carácter, pero también que Dios nos pueda llevar a que experimentemos una fe más genuina y una fe más grande para revelarnos muchas cosas, ¿no? Entonces, así es la vida cristiana no es de que ya aprendí esto, ya me bauticé y ya, ¿no? Sino cuando uno decide realmente caminar con Dios, van a venir momentos en la vida
que no van a hacer, que no nos vamos a sentir como estables, nos van a desestabilizar, pero son necesarios porque tenemos cosas que Dios decide que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, también dice que la clave para saber si realmente estamos siguiendo a Dios no necesariamente es la ausencia de pruebas o dolor, sino nuestra disposición a que Dios nos instruya y la continua sumisión de nuestra mente y corazón a su dirección. Eh, es bien sabido que el caminar con Jesús no nos va a garantizar felicidad o momentos felices todo el tiempo, ¿no? Felicidad, pues, es un estilo de vida, pero habrá momentos trágicos, ¿sí? Vendrán situaciones que no vamos a comprender, vendrán accidentes, vendrá la muerte, vendrán las enfermedades, las infidelidades, vendrán las envidias, las peleas de seres queridos, vendrán las frustraciones y decepciones de personas que queremos y nuestra vida no va a ser siempre con momentos alegres y felices. Y a veces, tratando de hacer la voluntad de Dios o creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, parecerá que no lo estamos haciendo, ¿sí? Porque a veces nos podemos confundir, ¿no? Entonces, si somos conscientes de que la vida cristiana es así, pues podemos estar preparados y entonces ponernos a estudiar más y aprender a conocer a Dios. Ahora, la vida cristiana no hay que tenerle miedo, ¿no? Sino que es como dejarnos llevar, que Dios nos vaya conduciendo a esos lugares y a esos momentos donde Él nos va a enseñar y que podamos apreciar sus enseñanzas y así como aquí dice, pues eh, someternos a Él, ¿sí? Someter nuestra mente y nuestro corazón. Y aunque pareciera que son más cosas negativas, no, la verdad es que el vivir con Dios, el vivir en sus caminos, pues es lo mejor que podemos tener, porque podrán venir las pruebas, pero tendremos una actitud que refleje una fe y una confianza en que Dios está al control de todas las cosas. Y bueno, siguiendo hablando del pueblo de Israel, pues ellos vieron este gran milagro. Dios les permite atravesar el mar y los egipcios pues mueren, no pueden llegar realmente con ellos. Dios los libra por segunda vez y entonces ellos están muy admirados por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y no sé si les ha pasado eso, ¿no? Que de repente digan, oh, wow, no puedo creer lo que Dios hizo, no puedo creer este milagro y lo platicamos y alabamos a Dios y así, ¿no? Y estamos con mucho gozo y entonces sí queremos participar en la iglesia y estamos muy, muy activos con ese agradecimiento y ese gozo por el milagro tan grande que Dios nos da. Y pues, ¿qué creen? Que otra vez viene una situación difícil que no esperamos. Y esto les pasó al pueblo de Israel, dice Éxodo 17:1, vamos a ver, que bueno, esta realmente es nuestra historia, ¿verdad? Si nosotros leemos las reacciones del pueblo de Israel, somos iguales, aunque pensemos que no. Y esto nos debe ayudar a, pues, a cambiar nuestras reacciones ante las pruebas. Dice Éxodo 17:1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Imagínense la situación. Yo soy una persona un poco intolerante y me desespero mucho cuando tengo sed y cuando tengo hambre y no hay comida o ni bebida, ¿no? Sí, creo que ese es un defecto de mi carácter que pues Dios me está ayudando a cambiar, ¿no? Sí, soy muy impaciente y la verdad es que me pongo en el lugar de ellos, en el desierto, caminando, cansados y sin nada de beber. Ustedes se ponen en su lugar, ¿cómo se sentirían?
pues desesperados, ¿verdad? Y si más, si son como yo, pues más. Y dice que altercó el pueblo con Moisés y dijeron, o sea, en el versículo 2 dice que le dijeron a Moisés, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Estaba bien o estaba mal la petición que le hicieron? Pues si Moisés era el dirigente, el líder, pues obviamente se tenían que ir con él, ¿no? Pero la actitud no estaba siendo la adecuada. Y dice el versículo 3 que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, empezaba así a quejarse. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedreará. Tenían razón el pueblo de tener sed, pues sí, ¿verdad? Tenían sed, pero ¿por qué esa actitud desesperada? ¿Sí? ¿Por qué reaccionamos así cuando las cosas no las tenemos? ¿Sí? ¿Por qué reaccionamos como si Dios nos estuviera castigando? Cuando acabamos de ver que Dios nos ama y que nos libró del enemigo y que nos hizo milagros y que nos ha bendecido y que nos ha provisto para nuestras necesidades. ¿Qué pasa? Que olvidamos, ¿verdad? Es muy fácil olvidar y darle pie a nuestras emociones y prioridad a nuestras necesidades fisiológicas y a nuestra necesidad física, ¿no? Y entonces esto fue lo que estuvo mal y es lo que tenemos que cambiar nosotros al momento de vernos en una situación desesperada, que necesitamos ya una solución. Debemos parar, respirar, pedirle paciencia a Dios y confiar en que Él, así como nos ha ayudado antes, Él va a suplir esa necesidad. Sí. Entonces, esta historia, pues, es algo curioso, ¿no? Porque eh, Dios vio que su pueblo tenía sed y pues pensamos que ellos dijeron, bueno, pues ya exigimos nuestra agua, es nuestro derecho tomar agua porque nos sacaron de Egipto y aquí venimos siguiéndolos, pues nos deben de dar agua, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues no. Resulta que llegaron a un lugar donde había agua, pero el agua no estaba en las condiciones para ser bebida, no tenía un sabor agradable, era un agua amarga, ¿sí? Entonces Dios los lleva a ese lugar y al probar el agua, pues la escupieron y comenzaron nuevamente a quejarse con Moisés. ¿Qué estuvo mal aquí? ¿Por qué creen que Dios permitió esta situación? Porque Dios es Dios, ¿no? Él pudo haberles evitado esta decepción de tomar agua así, incluso pudo haberles dado agua antes. Pero ¿por qué lo hizo? Porque quería ver cómo reaccionaban ante una necesidad, porque no habían entendido todavía que no habían comprendido el amor tan grande de Dios por ellos, ¿sí? Y esa actitud que tuvieron déspota, esa actitud contra Moisés también, que pues directamente era contra Dios, pues estaba hablando de un pueblo inmaduro espiritualmente, ¿sí? Un pueblo que necesitaba entender cómo era su relación, cómo debía ser su relación con Dios y quién era Dios para ellos. ¿Cómo era posible que le hablaran así a alguien que los había librado anteriormente? Y que incluso ellos hasta alabaron y cantaron cuando pasó ese milagro del Mar Rojo. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante estas situaciones? ¿Será que tenemos esa madurez espiritual? Bueno, Dios permite que pasen esas cosas porque eh, necesitamos madurar y necesitamos tener ese conocimiento pleno de Dios,
¿sí? Y si yo no conozco a Dios, pues no sé cómo va a actuar. Y si yo no procuro tiempo con Él, entonces, ¿cómo sé si puedo confiar o no? ¿Ok? Y entonces, todas las pruebas que vienen a nuestra vida nos hablan acerca de que necesitamos más experiencia con Dios. El pueblo de Israel tenía que experimentar más con Él. Y así nosotros cuando reaccionamos de una manera inmadura. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar acerca también de las tentaciones, porque hay pruebas, circunstancias difíciles que pueden ser tragedias, que pueden ser falta de trabajo, etcétera, pero también hay cosas de nuestra vida que nos pueden hacer que si hacemos esas cosas, pues desobedezcamos a Dios y nos alejemos de Él, ¿no? Y hablando de tentaciones, pues esto se convierten en pruebas de fe, porque resulta que cuando más queremos acercarnos a Dios y cuando más lo estamos sintiendo, pues Satanás nos presenta esas cosas que tanto deseábamos, ¿no? Y de repente entramos en estas pruebas tan complicadas. Y bueno, también en estas situaciones podríamos decir, bueno, que Dios no produce, no es el que nos tienta, ¿verdad? Eso sí es un hecho. Pero, pues Él sí nos puede permitirnos llegar a un lugar donde va a haber tentaciones, ¿sí? Y esto es porque quiere que aprendamos a confiar en Él, porque quiere que aprendamos a conocerle, porque quiere que podamos, ahora sí que usar el conocimiento de Él para vencer estas tentaciones. Entonces, por eso es que vienen las tentaciones a nuestra vida y Dios no nos las pone. Y de hecho el Espíritu Santo podría guiarnos también a esos momentos en que estaremos expuestos a las feroces tentaciones de Satanás. Dice que en estas ocasiones cuando sentimos estas tentaciones con tanta fuerza, podemos malinterpretar y pensar que no hemos estado siguiendo a Dios correctamente, pero no necesariamente es así. Cuidado con eso también. A veces podemos decir, bueno, tengo muchas tentaciones, me lo merezco, ¿no? O es porque ya no está orando, o es porque, no sé, algo hice mal, ¿no? Y muchas veces Dios, porque nos ama y porque está viendo potencial en nosotros, potencial espiritual y de muchas formas, y quiere que nosotros mejoremos, pues Él permite que estemos en esas pruebas, pero no porque hayamos hecho algo incorrecto, porque encontramos entonces a Jesús en el desierto y sabemos que Él fue conducido por el Espíritu Santo hacia el desierto, en donde fue tentado por Satanás y en donde Él pudo vencer esas tentaciones porque Él estaba con esa convicción, porque Él conocía a su Padre, a Dios, y por eso no cayó en esas tentaciones. Entonces, así como Él fue conducido a ese desierto en tentaciones, nosotros también podemos ser conducidos ahí. Y no sé si ahorita nos encontramos en un desierto, ¿sí? En ese lugar hostil, frío o caluroso, donde estamos desesperados porque es tanta la tentación, tanta la presión que ya es que confiamos en Dios, pero viene otra tentación. Confiamos en Dios, vencimos, pero viene otra tentación. Entonces, si estamos ahí, recordemos que no estamos solos, ¿sí? Y que todo tiene un propósito. Como dice aquí el espíritu de profecía, este fragmento lo sacamos de aquí de la lección, donde dice que muchas veces al encontrarnos en situaciones penosas, dudamos que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando, pero fue la conducción del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito, no es nada más por diversión, no es nada más por hacernos sentir mal. A veces pensamos, híjole, me lo merezco, porque no hice esto, porque quizás, no sé, no obedecí o porque no di el diezmo o X cosa, no es por eso, es porque Dios tiene un propósito bueno en nuestra vida, ¿sí? Y Él sabe que tenemos la capacidad, obviamente con sus fuerzas, de salir de ahí. Jesús
dice que Jesús no confió presuntuosamente en la promesa de Dios yendo a la tentación sin recibir la orden divina, ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación. Si él no lo hizo, pues no lo debemos hacer nosotros y podemos decir, bueno, pero Jesús era el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios también y tenemos a Dios que nos va a fortalecer y nos va a ayudar, a su Espíritu Santo que nos va a ayudar a salir vencedores en esos problemas, porque quien va a pelear va a ser Dios, ¿sí? Nosotros solamente debemos estar dispuestos a obedecerle, a escucharle, a seguir su voz, y el que va a pelear es Dios, y el que va a vencer a Satanás es Dios. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por los mandatos de Dios y hacemos su voluntad, entonces pues vamos a tener la victoria segura. Y para finalizar un poco esta lección de las pruebas que tenemos en nuestra vida, tenemos a Pedro. ¿Quién fue Pedro? Pues fue un discípulo. Sabemos que él era una persona impulsiva. Algunos nos hemos de identificar con él, pero tenía esa disposición, ¿no? Y Jesús vio algo muy valioso en él y vio cómo iba él mejorando en su vida espiritual, cómo él a través de las experiencias y las enseñanzas de Jesús iba mejorando. Incluso pues sabemos, ¿no? Cómo él, pues sintió que le falló a Jesús cuando lo negó y cuando había dicho que jamás lo iba a dejar, ¿no? Jamás lo iba a negar. Pedro, sin duda alguna, tuvo un aprendizaje y una transformación increíble, de tal forma que él nos deja unas palabras muy valiosas para aquellos momentos de fe. Estas palabras él las dio a unas personas que estaban repatriadas y que estaban dispersas y tenían muchas pruebas. Quizás nosotros no somos así, quizás no son las pruebas que tenemos, quizás sí, pero todos nosotros tenemos situaciones difíciles. Y vamos a leer lo que nos dice Primera de Pedro, pero aquí en esta ocasión quise que comenzáramos desde el versículo 3 para entrar en contexto de este versículo, porque si lo leemos solamente del 6 al 7, nos perdemos una gran parte de lo que queremos aprender hoy. Entonces vamos a buscar Primera de Pedro 1, 3 al 7. Y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es lo que está destinado para nosotros, ¿sí? Esta gran esperanza, aquí dice que una herencia incorruptible, dice que una esperanza viva, ¿sí? Que es pues estar con Dios para siempre y es la vida eterna, ¿no? Y que eso será mediante fe. Y entonces el versículo 6 dice que nos debemos de alegrar en eso, en esa promesa, ¿verdad? Que es la esperanza viva, que es la vida eterna, la salvación. Entonces, en eso nos alegramos. Dice así, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sin duda alguna, tenemos motivos para estar felices, contentos y tener esperanza, ¿verdad? Pero en esos momentos de esta vida, pues habrán situaciones, y dice aquí que durarán poco tiempo, donde seremos afligidos, o sea, donde vendrán pruebas difíciles en nuestra vida. ¿Por qué? Para que nuestra fe sea purificada, para que nuestra fe sea
más preciosa que el oro, para que nuestra fe sea como auténtica, como dice aquí, que la fe auténtica es la meta de quienes perseveran en diversas pruebas. Cada vez que nosotros tenemos una prueba y cada vez que nosotros confiamos en Dios y gracias a Él salimos victoriosos de esa prueba, aprendemos algo más y no somos las mismas personas. No tenemos la misma madurez, ¿sí? Espiritual antes que después de la prueba, cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando confiamos. Cada vez que pasan esas pruebas, Dios nos da más fe y Dios nos va mejorando nuestro carácter y va cambiando cosas que Él desea que lleguemos a obtener. Cada vez que pasan esas pruebas, la fe va a ser más fuerte. Dice el versículo 7, que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en balanza, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que la fe es mucho más preciosa que el oro. Es lo más importante, hermanos. Cuando tengamos alguna prueba, cuando sintamos que ya no podemos más, que tenemos depresión, que no sabemos el rumbo de nuestras vidas, que no entendemos por qué no salimos de un problema y viene otro, recordemos que nuestra fe está siendo probada y que Dios está ahí con nosotros y Él nos va a fortalecer y que realmente vale la pena en esas pruebas aferrarnos a Dios, ¿no? Porque Él va a hacer milagros en nuestra vida. Y al final va a valer la pena porque tenemos una recompensa o un grande regalo que es la vida eterna. Entonces, así como Pedro dio este mensaje a aquellas personas que lo necesitaban en ese tiempo, también lo necesitamos nosotros, pero necesitamos recordar que esta vida no lo es todo y que esas pruebas nos van a llevar a estar preparados para aquel día o para lograr llegar a ese día, para que nuestra fe se mantenga fiel, pura, firme y que podamos entonces podernos encontrar con Jesús cuando Él venga. Dice aquí, y ya para finalizar, que a pesar de lo difíciles o dolorosas que sean nuestras pruebas, nunca debemos perder de vista el propósito, el fin último, ¿sí? Sí hay cosas muy bonitas en nuestra vida y es bonito crecer, tener una familia, tener un trabajo y la vida cotidiana, las cosas que son costumbre y poder ver a los hijos crecer y tener ciertos bienes materiales y viajar, sí, sí, pero ese no es el fin último de nuestra vida, ¿sí? Y a veces nos sentimos tristes porque nos arrebatan esas cosas, esas oportunidades y otras personas sí las tienen. Pero recordemos que nosotros nuestra finalidad de vida o nuestro propósito de vida es poder tener esos momentos eternos con Dios, ¿sí? La vida eterna. Entonces, cuando vengan esas pruebas, también recordemos eso, que lo que pasamos aquí es temporal, que las situaciones difíciles van a pasar, que son por poco tiempo, y que la vida eterna, un cielo nuevo y una nueva tierra sin dolor, sufrimiento ni muerte, nos esperan. Es una promesa garantizada porque por la muerte de Jesús y su resurrección. Cuán importante es que no perdamos la fe, sino que en medio de las pruebas pidamos al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe. Y que así sea, hermanos, en nuestra vida. Que Dios pueda limpiarnos, que Dios pueda perfeccionarnos y que vayamos madurando en este camino, en esta experiencia cristiana, para que cada prueba que venga a nuestras vidas pueda hacer algo bueno y que podamos ver cambios que no solamente se queden en nosotros, sino que puedan impactar alrededor a las personas que nos rodean y que al final de cuentas podamos reflejar el amor de Dios. Que Dios les bendiga.